Este es el canal de reseñas de Seda Editores. Hoy vamos a platicar acerca de El Vendedor de Silencio de Enrique Serna. Mi nombre es Joel Grijalva, espero que disfruten esta reseña. Enrique Serna es un escritor mexicano, nacido en 1959 en la Ciudad de México. Estudió letras, ha sido guionista, participó en la elaboración de textos para telenovelas y ha publicado novela, ha publicado relato, ha publicado columna de opinión. Tuvo una columna muy interesante en Letras Libres que se llamaba Giros Negros. Yo lo conocí por un cuento que leí de él que se llama Hombre con Minotauro en el pecho, que trata acerca de las aventuras o de la vida de un muchachito, de un niño al que le tatúan de pequeño un minotauro. Picasso le tatúa un minotauro en el pecho y bueno, es lo que ocurre con él tiempo después. El cuento es muy interesante y desde entonces, desde que lo leí, me gustó mucho, lo disfruté y he tratado o he procurado de seguir más o menos a Enrique Serna. Algunas novelas de él son Señorita México, una novela cortita, muy agradable, muy fácil de leer, muy interesante. Otro es El miedo a los animales, también una gran novela. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de El vendedor de silencio, que se publicó recientemente y que es una gran novela, es un gran texto, vale mucho la pena, tiene un protagonista, el protagonista es muy interesante, es un hombre de la vida real, novelizado en este caso, convertido en personaje de la novela, y Enrique Serna hizo una gran investigación, lo conoció muy bien a través de sus textos, a través de referencias, e hizo una novela que vale mucho la pena. El vendedor de silencio, además el título es genial, el título es estupendo. Y bueno, les voy a platicar de qué se trata más o menos. Enrique Serna habla sobre Carlos de Negri. Carlos de Negri fue un periodista muy influyente, el periodista prototípico en el que pensamos ahora, que lleva la voz cantante sobre los temas de actualidad, el periodista al que uno acude para saber qué es lo que está pasando. Entonces fue el periodista más influyente de su época, 50, 60, desde la época de Miguel Alemán, que fue cuando tuvo su auge, hasta su caída, hasta su desplazamiento en cuanto a lo personal y lo profesional. La novela se sitúa comienza en 1967, cuando ya está saliendo, cuando ya de Negri está perdiendo el favor de los políticos, y hace una navegación hacia el pasado, trata de buscar los motivos y la manera de ser de Negri en su pasado, y entonces tenemos a de Negri en el 67, casi al final de su vida y de su vida pública también, combinado con la historia de su vida más o menos narrada en flashbacks. El personaje Carlos de Negri es muy interesante porque además de ser muy influyente es el ejemplo del periodista corrupto. Carlos de Negri es el ejemplo claro del periodista que cobra por decir las cosas. Ser atacado por Carlos de Negri en sus columnas, en sus reportajes, en su programa de televisión, en su programa de radio que tuvo también, era entrar en la lista negra de la política mexicana. Carlos de Negri no se tocaba el corazón, aceptaba dinero para hablar mal de los otros y, como dice el título, El vendedor de silencio, sobre todo cobraba por no decir cosas. Era un hombre muy informado, sabía todos los chismes de los políticos, todos los chismes que ocurrían, y entonces cobraba por no decirlos. De hecho, hay un momento en la novela en que se habla de la cajonera, del fichero que tenía, una especie de archivo donde tenía guardado todo lo que sabía de los políticos. Y entonces lo que hacía es que los clasificaba sobre aquellos de los que se va a hablar, aquellos que hay alguna información y en algún momento se hablará de ellos, y por último aquellos que nunca van a ser mencionados en la columna. Por supuesto, en los textos. Por supuesto, luego los podía cambiar. Este fichero era una colección de barbaridades cometidas por las personas públicas, sobre todo por los políticos, y entonces esta gran cantidad de información le producía o le provocaba ingresos muy grandes a Carlos de Negri, tanto por las menciones. Él fue el que inauguró esto de cobrar por mención, nada más por mencionar tu nombre
en la columna política miscelánea, eh, cobraba, pero además cobraba mucho más por las noticias de las que se enteraba, las tropelías que cometían los políticos, que luego iba y les decía, bueno, si no se lo decía así, pero más o menos, si no me das un dinero por esto, entonces lo voy a publicar, y de ahí obtenía un montón de ingresos. Incluso era dueño de una plana del Excelsior, la plana era para él y él la pagaba, se la rentaban y él la pagaba con los ingresos que obtenía por cobrarle a los demás. ¿De dónde tenía tanto poder? Bueno, era un hombre muy inteligente, era hijo de un diplomático, entonces aprendió a hablar muchos idiomas, era políglota, vivió en el extranjero, era un hombre cultivado, era un hombre que sabía muchas cosas y se abrió camino en un mundo complejo, con una gran capacidad de escritura, con un montón de contactos, tenía muchísimos contactos. Era un muy buen periodista, es decir, era un gran reportero, hizo reportajes importantes sobre la Segunda Guerra Mundial, y, pero era un hombre muy corrupto y además era un hombre increíblemente violento, increíblemente misógino. La novela trata sobre su relación enferma, muy enferma con las mujeres, una relación de odio, de dependencia total, siempre necesitaba tener pareja, se casó 3 veces, pero fue un hombre muy violento, un hombre profundamente agresivo, y la novela que explora su vida, explora su relación con el mundo que lo rodea, esta relación agresiva que hay entre los hombres, de la política, de los medios, que tiene que ver con la presunción, que tiene que ver con el humillar a los demás, esta masculinidad muy frágil que depende de cómo te ven los otros. Es un hombre que tiene que vestir bien, que tiene que beber bien, que tiene que aguantar muchísimo en las borracheras, que tiene que demostrar que es mejor que los demás, que tiene que humillar a los demás, y además que tiene que conseguir mujeres, controlarlas, dominarlas, y entre más inteligentes, más atractivas, más agudas fueran sus mujeres, con mayor intención las trataba de humillar y las trataba de aplacar. La novela se divide en 3 partes, la primera y la tercera están relacionadas, es Carlos de Negri en un momento de su vida específico, en 1967, al final ya de su carrera, y una parte intermedia que es una conversación con otro periodista en la que va teniendo un montón de reflexiones hacia el pasado. El, el, el estilo narrativo de Enrique Serna es muy interesante. El narrador va siguiendo el flujo de conciencia de Carlos de Negri, es decir, es una narración en tercera persona. Sin embargo, las respuestas del narrador están emparentadas con Carlos de Negri, y esto hace que veamos esta personalidad. En alguna entrevista hace poco que le hicieron a Enrique Serna, veía yo que el entrevistador comentaba esta misoginia, este hombre, este machito que es Carlos de Negri, este manipulador, agresivo, violento, chantajeador, además, obsesionado con el dinero y el poder. El entrevistador de Enrique Serna decía que era algo que era de su época, que uno no podía concebir a estos personajes en la actualidad. A mí me parece que es un comentario bastante equivocado, porque uno de los valores de la novela es que, aunque el señor es de mediados del siglo pasado, es un señor que todos conocemos. Este es un típico hombre preocupadísimo por su imagen pública, y además dispuesto a mantener su imagen pública y su papel de poder en el mundo a costa de lo que sea, a costa del maltrato, del abuso, de la violencia, de la humillación, y sobre todo a costa de humillar a las mujeres. Este es un personaje que todos conocemos, es un personaje que sigue ahí, es el personaje que sigue cobrando por decir las cosas, que sigue cobrando por callar las cosas. Entonces me parece que la novela, además de su gran calidad literaria, que es enorme, se lee muy rápido, se deja leer, es muy impresionante, también tiene el mérito de hablarnos del momento que vivimos. Este México que tenemos ahorita, este México obsesionado, sobre todo por parte de los hombres, obsesionado con beber,
con demostrar, con tener carros y apantallar, con siempre estar arriba de los demás, con no dejarse, este macho de las canciones que dice que es amable por las buenas, pero siempre tiene que mandar un mensaje agresivo al final de, pero por las malas soy muy hombre, o soy muy malo, o soy peor que los demás. Es este señor, Carlos de Negri es este señor, es este prototipo de hombre con una masculinidad muy frágil, con una masculinidad que depende de cualquier detallito. Y además es un ejemplo del periodismo que conocemos. No todos los periodistas son así, pero todavía existe este periodismo basado en la pleitesía al poder y el contrapunto con el poder. Es decir, que va de la mano con el poder, pero siempre retirándose y siempre bajo amenaza, ¿no? El poder siempre debe temerle al periodismo, y el periodismo siempre le teme al poder. Por supuesto, no son las mismas condiciones. Enrique de Negri era un soldado del priismo, y ahora lo que tenemos es una explosión de posturas y una explosión de violencias, y entonces tenemos también muchísimos periodistas independientes valiosos que son apabullados, que son destrozados, que son asesinados por el poder. La novela vale mucho la pena. Enrique Serna es un gran escritor, hizo una labor de investigación extraordinaria. Quizá el único fallo que yo le veo, y es un fallo de opinión personal, es una perspectiva mía nada más, es que uno de los hilos conductores de la novela es descubrir de dónde le viene a Carlos de Negri la personalidad. Es decir, de dónde este señor tan contradictorio, porque además siente culpa y hace labores para lavar su nombre, incluso hacia sí mismo, es decir, hace donaciones a monasterios, trata de ser generoso, es creyente, entre comillas, es piadoso, entre comillas. La novela lo que intenta es descubrir cuál es la causa. No es lo único que tiene la novela, pero me parece que al buscar la causa y al descubrirla, porque incluso hay un momento en el que el propio de Negri por lo menos se vende a sí mismo la idea de que hay un momento en el que inicia esta particularidad suya de odio a las mujeres. Creo que el problema con esa cuestión en la novela es que sin que aparezca ahí como una justificación, siempre una explicación juega con estar cerca de la justificación. Y si bien jamás se justifica la violencia, jamás se justifica el desprecio, el maltrato de verdad ridículo, de verdad excesivo, creo que en la novela hay un momentito en el que se siente que de alguna manera, una vez encontrada la explicación, se encuentra hasta cierto punto la justificación. No me parece que sea el mayor mérito de la novela, no le resta valor a la novela, es gran novela, es un estudio de personaje muy intenso, muy interesante. Y bueno, lo único que agregaría yo es que Carlos de Negri no es una excepción. En algún momento en la novela parece como que es tan excesivo, tan notable su violencia, su corrupción, su oscuridad de corazón. Parece como una criatura rara, y aunque la novela lo sugiera, aunque la novela te hace sentir que ese es el mundo, es decir, no es una excepción, sino es el sistema. Así funciona, esa es la masculinidad. Creo que hay un momento en el que parece que de Negri fuera un caso raro, y no, en realidad Carlos de Negri fue la normalidad. Hay abogados, hay políticos, hay muchos personajes de esa época, de los 60s en México, de los 70s en México, de los 80s, de los 90s y actualmente, que funcionan así, que tienen este patrón de conducta de Carlos de Negri. Entonces, bueno, la novela es una maravilla, es una gran novela, es una novela excelente. Vean además la foto que escogió para mostrar al personaje, habla casi completamente de él, con este peinado estilo Drácula de Bram Stoker, la película de Coppola. Otras curiosidades, algunas cosas interesantes que descubrí. Esto que les platicaba al inicio sobre los ficheros que tenía, me recordó, hay un cuento, bueno, una de las historias cortas de Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, que se llama La aventura de Charles Augustus Milverton,
Charles Augustus Milverton era un chantajeador, era un señor que tenía un archivo, creo que una caja fuerte con chismes de personas y los extorsionaba. Y hace poco en la serie de televisión de la BBC hay una versión de la historia en uno de los capítulos que se llama, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, pero el personaje se llama muy parecido, Charles Augustus, nada más que Magnussen, y es un periodista que tiene un archivero con montones de chismes. Después descubrimos que el archivero está en su mente, pero es un capítulo de televisión reciente, es una historia de 1904, si no mal recuerdo, y entonces vemos este patrón de vender la información o de vender el silencio, tiene toda la vida. Desde 1904 que se le ocurrió a Arthur Conan Doyle hacer un personaje como este, hasta 100 años después en una serie de televisión, lo mismo, un señor de los medios de comunicación que cobra por no decir las cosas o cobra por atacar. Y en medio tenemos a Carlos de Negri, que es lo mismo en México. Otra referencia que a lo mejor suena un poco exagerada, pero me resulta interesante. Carlos de Negri es Patrick Bateman mexicano de los medios de comunicación. Patrick Bateman es el protagonista de la novela de Bret Easton Ellis que se llama American Psycho. Ese es Carlos de Negri, es un psicópata, es un hombre enfermo, es un hombre absurdo, pero que además recibe la autorización de su época, de su mundo y de su contexto para ser así. Es un tipo que anduvo en caballo el día que murió su padre, padrastro, muere su padre, entonces va a caballo hasta la funeraria, arrastra también en su caballo a una muchacha que había engañado a su esposo, la amarra y la arrastra en el caballo, le quema la ropa a una chica que estaba en su casa, una chica de la vida galante que está bailando. Eh, es un psicópata, pero es una época psicopática y es un país psicopático. Es un país enfermo que autoriza la violencia con tal de poder utilizarlo a él. Entonces todas las barrabasadas que hace, todas las barbaridades que comete, le son permitidas por su contexto. Nadie lo encarcela, nadie lo amenaza, tiene incluso hasta la charola de la policía para que lo dejen pasar a todos lados. Y así es Patrick Bateman. Patrick Bateman cuando comete sus tropelías, cuando hace sus cosas, nunca lo descubren porque el sistema en el que vive, porque el grupo social al que pertenece, lo protege. Es como una cobertura general, es una especie de conspiración completa para guardar el secreto de todos. Todos hacen malas cosas, todos son violentos, entonces el sistema los protege. Entonces, bueno, aunque suena un poco excesivo, pero hay algo de Arthur Conan Doyle, hay algo de Charles Augustus Milverton en Carlos de Negri, hay algo de Patrick Bateman en Carlos de Negri. Y bueno, pues espero que les haya gustado la reseña. A mí me gustó mucho. Yo creo que la van a disfrutar mucho. El título es una maravilla, El vendedor de silencio, de Enrique Serna, en Editorial Alfaguara. Y bueno, pues espero que les guste. La pueden conseguir aquí en Aguascalientes en la librería de los escritores. Ahí la pueden pedir, hay servicio a domicilio, entonces no se preocupen, pueden obtenerlo de manera segura. Y bueno, también en la liga que va a aparecer aquí abajo. Esta fue la reseña de Seda Editores para nuestro canal. Espero que les haya gustado. Que estén muy bien.